Amigos, vamos a hacer un análisis comparativo y simbólico entre el filósofo español Gustavo Bueno versus el psiquiatra, médico y psicólogo Carl Gustav Jung. Gustavo Bueno versus Carl Gustav Jung es el tema de hoy. Vamos a hacer una introducción del análisis comparativo, pero sobre todo simbólico entre estos dos personajes. Veo que hay muchos digamos, intelectuales, por decirlo de alguna forma, tanto filósofos como especialistas en literatura y politólogos, que son muy fans, son seguidores de la filosofía materialista o el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, este español que nació en España en 1924 y falleció en el año 2016. Y veo que Roxana Kramer, la filósofa argentina, que es también divulgadora de filosofía y de sociología en YouTube, así como el crítico literario y especialista en literatura Jesús G. Maestro, también Santiago Armesilla de España y a un cierto punto también Diego Rusarín, nacido en Brasil, pero básicamente se le considera mexicano. Estos cuatro personajes, obviamente que conozco, aparte hay otros, pero estos cuatro personajes que tienen gran influencia en los países de habla hispana, pues son muy seguidores de la corriente del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pues Gustavo Bueno recibió la influencia de Platón, de Kant, pero principalmente de Hegel, con un sistema filosófico ordenado y dialéctico, la teoría del cierre categorial y la crítica severa al concepto de metafísico de la cultura, ¿ya? Esa es un poco la corriente de Gustavo Bueno. Pero por otro lado tenemos la perspectiva de Carl Gustav Jung, en cambio, que se apega a una perspectiva más bien de tipo psicosimbólica, una psicología simbólica, eh, una fenomenología mítica. Y Carl Gustav Jung, como ya he mencionado en varios de mis videos, que lo pueden buscar en Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, Carl Gustav Jung nació en 1875 y falleció en el año de 1961, es decir, es anterior a Gustavo Bueno. Y, y creo que después de Carl Gustav Jung vinieron otros grandes pensadores también, como el mismo Erich Fromm, que si bien no pensó igual que Carl Gustav Jung, sí compartió algunos elementos de lo que es la hermenéutica psicoanalítica. Y digo hermenéutica psicoanalítica, sí, básicamente el psicoanálisis y la psicología analítica como una larga tradición de pensamiento y de reflexión de la interpretación de la cultura, como muchos grandes pensadores que son el mismo, por ejemplo, Gadamer, George Gadamer, que nació en el año 1900 y falleció en el año 2002. Ustedes pueden acceder a este artículo académico, entre comillas, científico, porque no voy a utilizar el término científico, porque no considero que la ciencia es la única forma de aproximarse a la sabiduría. La ciencia es una patita pequeña que sí es importante y que te permite aportar a entender la vida, el cosmos y la materia. Pero yo me voy a aproximar más al campo de la hermenéutica, en la cual está Carl Gustav Jung, está el mismo Sigmund Freud, está el mismo Erich Fromm y posteriormente un filósofo, uno de los grandes investigadores de tanto de la fenomenología como de la hermenéutica, que es Hans Georg Gadamer, que, como dije, nació en el año 1900 y falleció en el 2002. En esta misma línea están otros pensadores como el mismo Edmund Husserl, el mismo Kant, Wilhelm Dilthey, entre otros, ¿ya? Digamos que otro de los grandes pensadores similares a Jung
no digo que sea igual, pero que están en la tradición hermenéutica del arte de la interpretación, el arte de la interpretación, es decir, que la hermenéutica es un arte de interpretar la cultura, mas no es ciencia. Y si es que los, entre comillas, epistemólogos de la ciencia, o entre comillas, científicos o filósofos de la ciencia, pues cuestionan al psicoanálisis como si fuera pseudociencia, yo podría decir que la ciencia es pseudoarte, pseudohermenéutica, pseudofilosofía. Y yo creo que tanto la ciencia y el materialismo son importantes, tanto así como el idealismo y la hermenéutica y la fenomenología, para entender la vida, el cosmos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos corrientes distintas que a veces se debaten la una y la otra de extremismos, ¿no? Acá tenemos los extremistas, Roxana Kramer, Jesús G. Maestro, Santiago Armercilla y Diego Rusalín, versus algunos más fanáticos en Carl Gustav Jung, en Sigmund Freud también son fanáticos, que se convierten casi como sectas, ¿no? Son polos opuestos y se convierten como en sectas. Entonces, mientras que yo veo la vida de una forma tratando de que sea complementaria. Obviamente, reconozco la materia, estamos en un mundo, en una dimensión material, pero también hay un mundo, como decía Platón, de las ideas, de la metafísica, más allá de la física, y eso lo está demostrando de alguna forma la física cuántica con algunos experimentos que a lo largo del siglo XX han venido desarrollando la física cuántica. Y no solamente la física cuántica, sino la psicología cuántica, la antropología cuántica, la literatura cuántica y los estudios cuánticos, porque, digamos, ya, la física puso este término cuántico, pero antes de la física occidental, eurocéntrica, pues también habían otras líneas de pensamiento desde la misma filosofía oriental que ya hablaban de un sistema de energías y de múltiples dimensiones, físicas y metafísicas. ¿Y cuáles son los puntos de encuentro entre la física y la metafísica? Eso deberíamos tratar de ir identificando. Y creo que la física cuántica y la física de partículas, la teoría de cuerdas, está en algo aproximándose a entender que la materia existe en un nivel, pero en otros niveles ya los físicos no saben qué hacer y ahí nos puede aportar mucho la metafísica, la hermenéutica, la filosofía oriental, el budismo, el taoísmo, que son corrientes de filosóficas de Oriente. Entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama Fritjof Capra, que intenta él recuperar, él es un físico cuántico, que intenta recuperar algunos elementos, tanto de la física como de las tradiciones del taoísmo y la filosofía oriental. Por eso él tiene, Fritjof Capra tiene un libro que se llama El Tao de la física, ¿no? Entonces, porque la física y los físicos y muchas corrientes científicas del siglo XX y de la actualidad del siglo XXI están aproximándose, obviamente, a lo que es eh, unas perspectivas más que antes se tachaban de metafísicas, pero que ahora la física actual está comprobando algunos elementos de la conciencia que son importantes. Y por eso es que ahí les invito a ver un video que yo hice entre Roxana Kramer, que es seguidora de Gustavo Bueno, versus Enric Fernández Gel, que es más apegado a la filosofía de Aristóteles, a la filosofía antigua de Platón y la filosofía griega, ¿no? Mientras que Roxana Kramer es más fan y fanática del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y este video lo coloqué hace ya algún tiempo, me parece que estaba publicado, no veo aquí porque estoy con... Ah, ya, aquí está. El 12 de octubre del 2022, pues coloqué este video que llegó hasta el momento ha llegado a 2.811 visualizaciones, porque creo que Enric Fernández Gel también está apegado a una línea de la filosofía del alma, de la filosofía del espíritu, ¿sí? Entonces, es como una especie de debate entre materialistas e idealistas, de alguna forma, ¿no? Entonces, pero yo invito siempre a comparar estos extremos y tratar de ir encontrando esos puntos en común. Y ese es el llamado que hacemos en este canal, ¿no? Entonces,
les invito a ver tanto a Roxana Kramer como a Enric Fernández Gel y compararlos porque tienen dos perspectivas diferentes de entender la filosofía. ¿Y qué es filosofía? Es el amor que tenemos hacia la sabiduría, hacia el saber, hacia el conocimiento, hacia las ideas, ¿ya? Al pensamiento, la historia de las ideas, la historia del pensamiento. Entonces, Roxana Kramer se apega a un pensamiento más ligado a Gustavo Bueno y al materialismo filosófico, mientras que Enric Fernández Gel a una perspectiva más, digamos, aristotélica, platónica y de la filosofía antigua. Entonces, creo que tanto la Edad Media como la modernidad y la posmodernidad, pues en alguna forma han ido tomando las bases de la filosofía antigua, tanto griega como de otros continentes. Habría que investigar la filosofía y las creencias de los sistemas de pensamiento de Egipto, de Asia, de América. Aunque de América se fue destruido muchos elementos, habría que también investigar la filosofía de estas otras culturas, ¿no? Porque no podemos decir que la filosofía únicamente fue griega. También hubieron sistemas de pensamiento y filosofías eh, en el Oriente, en la India, en China, en el Medio Oriente. Y ahí está, por ejemplo, sistemas de pensamiento como es la Cábala, ¿ya? Un proceso de sistematización de la Cábala y el misticismo judío. También está la filosofía, como dije ya, del hinduismo, de los Vedas, etcétera. Y eso, obviamente, en ese sentido, los materialistas como Roxana Kramer, Gustavo Bueno, Jesús G. Maestro, Santiago Armesilla y quizás el mismo Diego Rusarín no aceptan. Mientras que por el otro lado tenemos a pensadores más de tipo mítico, fenomenológico y hermenéutico como el mismo Sigmund Freud, el mismo Carl Gustav Jung, Erich Fromm, los que ya mencioné, tanto Paul Ricoeur como Paul Ricoeur también es otro de los grandes hermeneutas del siglo XX y que estudiaron mucho la perspectiva de Freud para interpretar la cultura, la sociedad, las humanidades, y el mismo Gadamer, que están en la línea de pensamiento más bien de tipo hermenéutico. Entonces, aquí hay dos formas de entender la vida, la una más materialista y apegada a la epistemología de la ciencia o a la epistemología científica, y por otro lado, una corriente más fenomenológica, hermenéutica, a la cual está obviamente Jung, está Enric Fernández Gell y otros pensadores como el mismo Edmund Husserl, el mismo Immanuel Kant, el idealismo alemán, Erich Fromm, entre otros. Incluso en algo similar a la línea hermenéutica de Carl Gustav Jung está también la filosofía transpersonal, ¿sí? La filosofía transpersonal de Ken Wilber. Les invito a investigar a Ken Wilber. Es uno de los filósofos más importantes, ¿sí? Y él habla de una filosofía transpersonal que recupera las corrientes de los sistemas de pensamiento del budismo, del taoísmo y de Oriente, ¿no? Y también, como ya les dije, Fritjof Capra, que estaría en esta otra línea que no es puramente materialista, ¿ya? Y otro de los pensadores materialistas que no he nombrado, pero que también es parte del materialismo, es el mismo Karl Marx, ¿ya? Karl Marx fue estudioso de Hegel, fue uno de los discípulos de Hegel, pero él se centró en el materialismo histórico, diferente al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pero los dos tienen esta corriente más de tipo materialista, ¿ya? Entonces siempre hay que comparar información, no centrarse únicamente en los youtubers o youtubers que son materialistas, ni centrarse tampoco solamente en youtubers que son idealistas, sino que más bien tratar de compararlo, hacer un sistema dialéctico, tesis, antítesis y sacar nuestra propia síntesis y además los multilemas, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente la dialéctica. Gustavo Bueno sería la tesis, la antítesis sería Carl Gustav Jung y la síntesis, todas estas otras corrientes de pronto personales que yo tengo de mí. Y hay otros personajes más intermedios como el mismo Fritjof Capra, ¿sí? Rupert Sheldrake, también les recomiendo, repito,
Fritjof Capra y Rupert Sheldrake están en ese punto entre el materialismo, pero también los sistemas de energía, porque la vida es materia, pero también energía. Y en eso Albert Einstein fue muy claro en postular estos elementos, ¿no? Que plantean fórmulas matemáticas diciendo que la materia es solamente una parte de la energía. O sea, la materia es una dimensión energética, pero hay otras dimensiones energéticas, y que eso lo está respaldando ahora muchos de la física cuántica, entre ellos, como dije, repito, Fritjof Capra y Rupert Sheldrake. Pueden leerse el Tao de la física, como ya les dije, de Fritjof Capra, ¿ya? Eso para ir como que comprendiendo estas dos posiciones extremas, estos polos, entre Gustavo Bueno y Carl Gustav Jung. Puntos intermedios, Fritjof Capra, Rupert Sheldrake y el mismo filósofo Ken Wilber. Les invito a que vean también estas perspectivas, ¿no? Y ahí podemos ir como que encontrando esos puntos medios entre materia y energía. Y por supuesto, investigar el mismo Albert Einstein. Yo creo que es muy importante la fórmula, que no me recuerdo cómo era, eh, la fórmula de Einstein. Si alguien lo puede colocar en la parte de abajo y puede explicar un poquito más, pues fuera interesante. Yo no soy físico, pero aquí está, dice E es igual a mc al cuadrado, ¿no? E representa la energía, m la masa y c es la velocidad de la luz en el vacío. Esta ecuación establece que la masa y la energía son dos manifestaciones de una misma entidad física, ¿ya? Y los mismos antiguos pensadores hindús hablaban de Akasha como ese sistema de energía, el éter, otros llaman el éter, a otros físicos. Entonces, digamos que estos nuevos físicos y biólogos cuánticos y también la teoría de la relatividad de Einstein están aportando a ir trascendiendo esa perspectiva entre materia y energía, ¿no? Claro, obviamente Gustavo Bueno tal vez se quedó en la física clásica de newtoniana, em, pero obviamente ya después de 1920, 1950, cada vez se ha ido como expandiendo los estudios cuánticos, no solamente desde los físicos, sino también desde los biólogos, también desde los genetistas, etcétera. Entonces, ahí hay que ir viendo esos puntos de conexión. Incluso el mismo Carl Gustav Jung dialogó y estableció algunas publicaciones con el gran maestro Wolfgang Pauli, que fue uno de los grandes físicos y premio Nobel de Física. Wolfgang Pauli, ustedes lo buscan ahí, fue un físico que nació en el año 1900 y falleció en el año de 1958, porque Pauli fue de alguna forma analizado y fue. Digamos que Pauli asistió a las sesiones psicoterapéuticas y psicológicas con Carl Gustav Jung, entonces entablaron una amistad por allá por la década de los 40, me parece, 1935, 1940, por ahí aproximadamente, y pues se juntó la perspectiva de Carl Gustav Jung con la de Wolfgang Pauli. Entonces creo que investigar a Wolfgang Pauli, al mismo Albert Einstein, estos sistemas científicos han ido descubriendo otros elementos importantes que trascienden la materia y dicen que la materia es solamente un componente de los sistemas de energía. Es un sistema densificado de la energía. La materia es un sistema densificado de la energía. Entonces, la energía tiene diferentes niveles y eso es lo que hoy día está tratando de demostrar la teoría de cuerdas. Entonces, sería importante que hablemos y divulgamos también la teoría de cuerdas, el Tao de la física de Fritjof Capra, entre otros. Entonces, son elementos y puntos que pueden complementar la perspectiva de Gustavo Bueno, que es materialista, y una perspectiva de la física cuántica y de los estudios cuánticos con la psicología de Carl Gustav Jung. Hay que ir complementando y bien, o sea, obviamente hay cosas que no están de acuerdo, pero hay otros elementos en común que sí pueden estar de acuerdo. Otro de los grandes pensadores de la física cuántica es Erwin Schrödinger, del experimento del gato de Schrödinger, que es muy conocido este experimento. Entonces, son algunos
de los sistemas de pensamiento que se han ido desarrollando a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que la epistemología se ha quedado única, la epistemología de la ciencia se ha quedado en la física del siglo XVI, del siglo XVIII, en un sistema de pensamiento, pero no ha evolucionado a una epistemología de las ciencias cuánticas y de las ciencias energéticas. Incluso la misma astrofísica están tratando de investigar y validar algunos de los elementos de Albert Einstein. Pero no me voy a meter mucho en ese campo porque obviamente yo no soy físico, me considero más psicólogo que se ha ido aproximando un poco a la filosofía. Soy un psicólogo que ha estudiado filosofía psicológica, teoría psicológica, corrientes psicológicas, pero al investigar sobre teorías y filosofía psicológica, pues tengo que utilizar también a otros autores para irlos comparando. No me considero un filósofo, digamos, de academia, soy más un filósofo autodidacta, pero en la academia sí me he formado como psicólogo y otras ramas, ¿no? Tengo también una maestría en desarrollo local, que es parte de las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que los dejo y pues también les invito a seguirme en Amazon, donde que tengo colocados mis libros en físico y en digital, en Amazon. Y en Hotmart están muchos de mis cursos sobre filosofía psicológica, historia de la psicología, psicología profunda, psicología de las religiones. En Hotmart ustedes me pueden visitar también como Elvis Orellana Espinosa. Estos son algunos de los productos que tengo y si es que quieres consultarme para asesorías de tesis, especialmente de investigación cualitativa, proyectos de investigación cualitativa, siempre estoy a las órdenes. Y algunos de mis libros de divulgación elementales para principiantes, porque yo a ese público quiero llegar no tanto a los expertos que ya saben muchas cosas, sino que a los principiantes en psicoanálisis y psicología analítica, en psicología analítica o junguiana y psicogenealogía, y a lo que es investigar sobre el arte, la literatura desde el punto de vista también de la psicología, ¿no? Cómo se complementa arte, literatura y psicología. Entonces, la ciencia sí es importante, el materialismo sí es importante, pero solamente hasta cierto punto. Más allá tenemos que ir investigando también sobre arte y sobre literatura. Este es un libro de cuentos, una compilación de cuentos y rescato lo importante de la ciencia ficción, de la arqueología de ficción y la arqueología con la genética. Entonces les invito a ver estos libros, tanto en Amazon como en Hotmart. Y en Hotmart también tengo algunos cursos ligados a algunos de estos libros, ¿no? Suscríbete a este canal, Tabú Podcast. Comparte este video si crees que les puede interesar a otras personas y con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho. Chao, chao.